Hola, bendiciones. Hoy sí nos encontramos y hoy yo tengo un tema hermoso, mis amados. Fíjese que he encontrado, bueno, he encontrado no, en las escrituras encontramos nosotros una historia de amor que a mí siempre me ha conmovido mucho el alma, me ha tocado mucho el corazón, porque, a ver, esta historia de este profeta. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue profeta, ¿verdad? Vamos a hablar de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y Él siempre ha querido una novia que le ame, que solamente esa novia sea para Él, que no sea una idólatra, que no sea... A ver, es que el Señor, tenemos nosotros que entender que el Señor es puro amor. Y lo que Él siempre busca en nosotros es amor. Él no busca otra cosa diferente. Él busca el amor. Y nosotros no somos capaces de responderle a ese amor al Señor. Muchas personas dicen, yo lo amo de verdad, yo sé quién es y sé cómo es Él y todo, pero no le amamos porque somos muy, ¿cómo se dice? Somos muy desagradecidos y malagradecidos somos. Y encontraba yo en las escrituras que él, por tanto rechazo de todo el pueblo por el cual él sacó de Egipto, y cuando yo estoy hablando del pueblo que sacó él de Egipto, yo me refiero a nosotros también, que también hoy pertenecemos al pueblo de Israel, por misericordia. Y él hace de que este profeta se case con una prostituta. Porque prostituta era como él comparaba el pueblo de Israel, cuando, cuando el pueblo de Israel se entregó en idolatría. Fíjese que nosotros hemos pensado que la idolatría es arrodillarnos, postrarnos delante de esos bultos que hay en las iglesias, ¿verdad? En las iglesias católicas. Pero nosotros no nos arrodillamos ni nos postramos delante de esos bultos, pero tenemos otras idolatrías en el corazón. Y preferimos esas idolatrías, ponerlas por encima de cualquier otra cosa, pero no dar nuestro brazo a torcer, porque somos orgullosos, porque yo soy yo y yo soy así y a mí nadie me cambia. Esa es la forma de nuestra mente y de nuestro corazón. Y entonces así mismo venía el pueblo de Israel. Y el Señor, viendo que había sacado este pueblo en el tiempo, que el pueblo estaba tan sufrido allá en Israel, en Egipto y todo, y nosotros todos sabemos la historia. Es muy poquita la persona que hasta el sol de hoy no sabe la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Y el Señor, viendo que este pueblo se perdía, que les mandaba profetas, les mandó jueces, les mandó reyes, y de ninguna manera este pueblo se convirtió. El Señor hizo de que este varón, este profeta, eh, eh, como que se hiciera responsable del pecado del pueblo, pidiéndole que se casara con una prostituta. El libro de Oseas es una historia muy hermosa. Y dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, vamos a ver si leo un poquito y ya lo miramos, ¿vale? Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Eber, y le dice, en el principio de la palabra de Jehová, en el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo Jehová a Oseas, ve, toma una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Démonos cuenta que desde un principio entró diciéndole que era lo que podía pasar, que era lo que estaba pasando. Y saben que a mí esto me duele en el alma, porque este profeta
Nosotros lo podemos leer así muy bonito. Yo hice un estudio de eso hace mucho tiempo ya y lo mandé al estudio de la mañana. Pero fíjense ustedes que es este varón, el Señor mismo le dice, va, ve y cásate con aquella mujer. Nosotros cuando toda persona enamorada prepara su ropita, los invitados, prepara es su fiesta, mejor dicho, se hacen todas aquellas celebraciones en esos matrimonios que se hacen por lo alto, con invitados, con bombas, como decimos nosotros, y muchas cosas, ¿verdad? Pero para este profeta no fue así. Ni no sabemos si él había hecho planes algún día de casarse enamorado, no lo sabemos, pero sí sabemos que le tocó casarse con una mujer que no era de su condición de vida y que él tampoco amaba. Es tremendo porque el Señor le dice que se case con esta prostituta, hija de prostitución. O sea, la herencia que ella traía era de esa. ¿Por qué? Yo lo voy a resumir así y luego les digo lo que el Señor quería que el pueblo de Israel entendiera. Él se casa, él se casa con esta mujer que es hija de prostitución. Tiene dos hijos y una hija. Y el mismo Jehová le dice los nombres que le va a poner. Y dice que en los nombres el uno significa esto es pueblo mío, esto es compadecimiento. El nombre que le pone él a los hijos a los dos hijos que tiene con esta prostituta con la que se casó. Y aparte de eso, él tiene una hija con esta prostituta. Pero esta prostituta, cuando ya tiene sus hijos y son destetados, ella se vuelve a la misma condición de vida que tenía. Ella se vuelve a prostituir. Y Oseas se queda con sus 3 hijos. Y pasa el tiempo y ella empieza a prostituirse, hasta que a la final ya la venden es como esclava. Y vuelve Jehová y le dice a Oseas que vaya, la compre y la conquiste. Y dice la palabra de Dios que Oseas va y se la lleva y la conquista nuevamente, la compra a los esclavos. Y dice dice aquí la palabra en Oseas 3:14, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es tremendo. Es tremendo porque, a ver, la forma de cómo él la vuelve a conquistar, a pesar de que era una mujer sin vergüenza. Pero fíjense ustedes, eso mismo hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Hay 2 detalles en la vida del Señor. Fíjese que le dice, asimismo se prostituyó el pueblo de Israel y se apartaron del Señor y fueron a prostituirse. O sea, es que el ser idólatras es prostitución. Y dice la palabra que así mismo hizo el pueblo de Israel. Y él lo que quería era volver a llamar el pueblo de Israel y atraerlo hacia él. Pero el pueblo de Israel volvió y después, o sea, el Señor lo atrajo hacia él la primera vez, sabiendo lo que eran en Egipto. Lo sacó de allá. Por eso creo que es en Deuteronomios o en Números que dice que yo soy tuyo y tú eres mía, le dice el Señor al pueblo de Israel. Es como si fuera su esposa. Y cuando ellos se desordenan, entonces viene el Señor, y viendo este desorden en este pueblo, pone a este profeta a que él se lleve encima el pecado y la maldad de su esposa, de su descendencia y de todo eso,
y luego lo manda a que la compre después de que ella se ha apartado otra vez de su casa y se va detrás de, del- se va a prostituirse nuevamente. Entonces viene Oseas y se la conquista nuevamente y la compra. Y dice en el 15, y le daré su viña desde allí y el valle de Acor, por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Date cuenta que le está hablando del pueblo de Israel. Esto es una carta de amor muy hermosa. Y fíjense en ustedes que es lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros. Para empezar, cuando fue invitado a aquella casa, nuestro Señor Jesús fue invitado a la casa de un fariseo, creo que, no le sé, no recuerdo el nombre, pero él fue invitado a cenar a la casa de un fariseo. Y estando él sentado en la mesa con el fariseo, llega una prostituta y se le arroja a los pies y rompe el perfume. Y dice el fariseo, si este fuera profeta de verdad, se enteraría que esta mujer es una prostituta. Pero lo pensó el fariseo y el Señor lo supo en su corazón. Aparte de eso, mis amados, el Señor también, a pesar de que nosotros nos desordenamos, a pesar de que el pueblo de Israel con nosotros nos perdimos y nos volvimos a aquellos tiempos de desorden, Él nos compró, Él volvió y nos compró a precio de sangre. La vida con nuestro Padre Celestial es una carta de amor. Es algo muy hermoso. Él, siempre lo que ha querido es que nosotros seamos solamente para Él. Que nosotros podamos darle a Él el primer lugar. Que nosotros nos podamos rendir a Él con o sin. Que no nos importe. Que no nos, fíjese que es tremendo porque la palabra de Dios nos enseña que dejarás a padre y a madre para seguirle a Él, ¿verdad? Nosotros de pronto lo escuchamos, el que lo dice en los evangelios, sí, que el que deje a su padre y a su madre por seguirle a Él hallará salvación. De pronto lo escuchamos nosotros muy cruel, pero no es precisamente así como Él lo quiere decir. Es que Él único que quiere es que nosotros a Él le demos el primer lugar. Nosotros tenemos 24 horas del día y Él lo que quiere es que a Él siempre, en todo tiempo, le demos a Él el primer lugar. Y nosotros nos hemos vuelto idólatras. Hemos dejado el poquito para Él. Nosotros le damos el primer lugar a nuestra necesidad, a la necesidad del empleo. Es que sí, y es que somos bien religiosos y cuando nos tratan de este tema mismo decimos, es que la palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Pero fíjese que nosotros tenemos que aplicar todo esto a nuestra alma, a nuestro espíritu. El que no trabaje en la viña del Señor. Dice la palabra de Dios también, mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Siempre estamos hablando es a lo material. Nosotros siempre nos vamos a las cosas materiales y eso es idolatría. Y al entrar la idolatría, entra la prostitución. Para el Señor no es lo mismo, no es como nosotros que separamos la idolatría y la prostitución a un lado, no. Él encierra todo eso en un mismo cajón. Encierra todo aquello que trae tristeza y dolor a su corazón. Y así como este hombre, viendo casarse con esta mujer, tener a sus hijos y después la mujer volverse a la vida de antes, eso mismo
hizo el pueblo de Israel, y eso mismo hacemos nosotros cada rato. Nosotros tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo es el primero en todo, es el primero en cualquier lugar donde vamos, es Él. Yo no sé si ustedes habrán entendido la importancia que tuvo haber derramado aquella mujer ese perfume a los pies del maestro. Pero ese no es el estudio, yo lo voy a poner, lo vamos a estudiar un día de estos, a ella y a la mujer, a la cual el Señor también le llamó perra. Mire, es que son tantas cosas de las que nosotros podemos decir, es que mire cómo le trató, mire cómo le dijo, o sea, no lo decimos porque somos hipócritas y esas palabras no las decimos. No, porque son muy crueles, porque son muy duras, porque son muy fuertes y vienen de parte del Señor. No, la palabra está aquí para que nosotros la apliquemos a nuestras vidas y la podamos entender. La podamos entender por qué el Señor le dice a este varón que se case con una prostituta, por qué le dijo a aquella mujer que él no le daba las perlas que no se le echaban las perlas a los cerdos, ni el pan era para las perras, mire, para los perros, ahí la trató a ella de perra también. Nosotros tenemos que entender todas esas palabras, mis amados. Por eso la gente no toca esos temas, porque somos hipócritas. Porque como criticamos al otro su forma, su estilo de vida y su estilo de cómo habla, entonces no nos da temor hablar de la verdad de las escrituras. ¿Por qué? Porque no le hemos podido saber interpretar en nuestro corazón. Pero el Señor siempre ha querido que nosotros le demos a Él el primer lugar, porque Él vive para eternamente, vive enamorado de nosotros, de tú y de mí, del pueblo de Dios. Él vive enamorado. Y es, mis amados, si nosotros no podemos entender que es uno estar enamorado, ¿cómo está enamorado el Señor por nosotros? Miren los que tienen esposos, miren los que tienen novios. Sin la novia no pueden dejar de hablar un día, sin la novia no se pueden dejar de ver un día. El esposo se va y no ve la hora de llegar a la tarde a ver a su esposa. Le llama por teléfono, le manda un mensaje. Eso se hace cuando estamos enamorados. Y eso es lo que el Señor hace contigo y conmigo. Él vive enamorado. Y por ese amor Él es que ha hecho todas estas cosas. Por ese amor Él murió en la cruz. Por ese amor es que Él nos lleva siempre esculpidos en la palma de nuestras manos, nuestras manos no, esculpidos en la palma de sus manos, porque está enamorado de nosotros. Y nosotros siempre le damos a Él lo que sobra. Y por eso está esta carta de amor me duele. Esta carta siempre me ha conmovido mucho mi corazón, porque yo pienso cómo fue el amor del Señor tan grande y cómo sigue siendo. Fíjese que yo escuchaba, es tremendo, yo escuchaba esta semana, les voy a decir así rapidito, un estudio de un israelita. Creo que sí, de un israelita, no sé si era judío o quién, pero yo sé que es de Israel, del pueblo de Israel. Y decía que Jesucristo no había, que ya Jesucristo, el que había nacido, nuestro Señor Jesucristo era un hombre cualquiera, porque para ellos el rey de reyes era el rey David, porque era el único. Había una promesa en la palabra y que se había cumplido, que Él vendría a juntar, a unir el pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel había sido unido cuando pusieron por rey al rey David. Y es verdad, el rey David fue el único que pudo reunir las 12 tribus. Pero es que se fue el rey David y el rey David no volvió a resucitar. Pero nuestro Señor Jesucristo, el amado de nuestro corazón, ese sí vino y nos compró a precio de sangre. A precio de sangre nos compró. Cuando ya nadie daba nada por ti y por mí, nos tomó y nos rescató. Y aparte de eso, Él resucitó. Él no solamente nos compró, sino que resucitó y venció la muerte para que nosotros no muramos, sino que vivamos eternamente con Él. Este es el amor de un novio por una novia, de un esposo por una esposa. Eso es lo que el Señor tiene por ti y por mí.
Eso es lo que nosotros tenemos que bregar a cuidar, ese verdadero amor que Él tiene para nosotros. Y no te creas, no es amándole, que es que ya no lo ganamos. No, nosotros no nos ganamos nada, solamente seamos agradecidos con Él y démosle a Él un poco, hablemos un poco con Él. Démosle los mensajes, así como tú se los mandas a tu esposa, así como se los mandas a tu esposo. Ten también ese tiempo para darle el mensaje al amado de nuestro corazón, al que nunca te va a dejar, al que nunca te va a desamparar, al que te compró. Nadie pudo comprar lo que somos nosotros hoy. Nadie tuvo la forma de pagar por ti y por mí. Y hay algo por ahí muy lindo que dice, una frase que dice esta palabra: siempre quisiste que alguien muriera por ti, pero tenemos uno, nuestro Señor Jesucristo, que murió por ti y por mí. Que el Señor te bendiga.